Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en este programa Lidiando Podcast. Sean todos bienvenidos. Y como siempre, mi compañera acompañándome, Lidia Brito. Hola, Lidia. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Me siento feliz de un día más tener un nuevo episodio y poder traerle a ustedes un invitado que, tiene mucho que mostrar y mucho que enseñar a cada uno de Así nosotros. es, también nuestra querida Clariani hoy no nos pudo acompañar, pero hoy les traemos un contenido bastante interesante y cargado de historias. Señores, traemos a un invitado de nuestra provincia que nos va a hablar sobre su proyecto Magua. Es un museo aquí en nuestra provincia y él nos va a hablar un poco de esa historia, cómo ha sido todo. Él es Juan Peña. Bienvenido, Juan Peñas. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo te Gracias, me sientes? siento bien Qué por estar bueno. aquí con ustedes. Qué emoción, Qué Juan, bueno. para mí poder tenerte aquí en mi proyecto. O sea, me siento feliz porque a Juan tengo mucho tiempo conociéndolo y sabiendo de su increíble proyecto que siempre me ha fascinado. Y hablar de historia y de cultura, como dice Juan, es muy amplio. Y por eso hoy queremos hablar un poquito sobre esa descendencia aborigen que todos tenemos, no solamente en la sangre, en la cultura, impregnada, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Bueno, sí, es hablar de los aborígenes arahuacos, es como hablar del dominicano en sí, porque esa diversidad de nuestra forma, de nuestro color, de nuestro cabello y los gestos hasta de cómo nos expresamos es por herencia aborigen, herencia africana con mucho orgullo, y sabemos que la española no es con orgullo porque sabemos a lo que ellos vinieron. Así Estamos claros a qué fue que es. vinieron. No vinieron a descubrir, vinieron a saquear, a robar y a crearnos tantas cosas malas que todavía las llevamos Tenemos una hasta el siglo cultura. XXI. Pero las cosas positivas de los aborígenes y de los africanos, pues esas son las que más nos identifican a nosotros los dominicanos. Así es. Digo que hablar de el Museo Magua, bueno, Magua mucha gente sabe lo que significa, Exacto. pero esa gente que no sabe de dónde viene Magua, Sería bueno mencionarlo. sí, sería bueno que tú explicaras. Bueno, el Museo Magua es una expresión de la cultura taína. Nuestra isla estuvo dividida en 5 cacicazgos. Desde La Vega hasta Samaná es lo que abarca el cacicazgo de Magua. Por eso es el nombre. Es como ahora que la provincia se llama Hermanas Mirabal, pues en un entonces nuestra isla estuvo dividida en 5 cacicazgos. Y Magua es el cacicazgo que abarca a Salcedo. El museo se llama de esa forma en un honor a esos aborígenes que habitaron en ese cacicazgo. ¿Cómo inició este proyecto? Bueno, el Museo Magua nace como casi nacen todos los proyectos del mundo. Curiosidad. En principio fue aburrimiento, porque yo empecé a los 10 años, me enviaban a cuidar a mi abuela a Ojo de Agua y me decían que los indios vivieron ahí, donde estábamos. Wow. Y yo empecé a encontrar lo que nosotros le llamamos, todavía yo sigo utilizando el nombre carita de indio, que son objetos antropomorfos, y lo que son restos arqueológicos de lo que eran ollas o lo que eran las asas, que son donde aparentemente están las caritas. Y yo empecé encontrando eso, me fue dando mucho interés en seguir buscando por curiosidad, porque como me enviaban de Salcedo Ojo de Agua, no tenía el ambiente que tenía en el Era pueblo. diferente. Y me dedicaba a encontrarla. Luego que fui leyendo más me di cuenta de la importancia de lo que estaba encontrando, y lo que me enseñaban en la escuela era muy diferente a lo que yo estaba palpando. Y decía, bueno, pero no es como me cuentan los libros con el concepto colonialista, ¿sabes? Es diferente, era una civilización organizada que iba por unos pasos evolutivos. Sí. Porque si tú vas al museo, va a ver que el museo tiene varias salas, donde esas salas museográficas te tienen el inicio de dónde llegaron los primeros grupos aborígenes, que datan de 6.000 a 5.000 años, de poblaciones mayas. Segundo grupo migratorio es de origen arahuaco, que vienen por lo que es Colombia y Venezuela, por el río de Orinoco. Pero esos grupos aborígenes son los que traen el cacao, el maíz, y traen la yuca amarga, que es con la cual se hace el casabe que se consume en la isla, y fue el primer pan de América de exportación. Por mala suerte, fue lo que ayudó a que los españoles no se murieran de hambre.
Wow, como por mala suerte. Entiendo la cultura que llevas. ¿Cómo se manejan ustedes? O sea, ¿tú eres un coleccionista de piezas? No, ¿Cuál yo es soy, el concepto? bueno, ya yo creo que soy, por lo que he trabajado, bueno, recientemente el Museo Magua realizó lo que fue Una expedición. una excavación arqueológica donde vinieron estudiantes de la diáspora con estudiantes de la provincia de Hermana Mirabal, mayormente los estudiantes del Liceo Científico, y trabajaron en lo que fue la primera campaña de Ojo de Agua, en lo que fue ver el sitio, hacer prospección y ver qué había. Esos estudiantes tuvieron la experiencia de que es la primera vez que se hace ese tipo de trabajo arqueológico. Mayormente en nuestro país, los arqueólogos que vienen a hacer las investigaciones son europeos o de otros países o americanos, pero solamente en el país tenemos de carrera 2 arqueólogas, que es Diana Peña Bastalla, que es la arqueóloga encargada del proyecto en conjunto con el museo del trabajo de excavaciones que se están haciendo, trabajo de investigación, y ya el próximo año vendrían otra vez los estudiantes, ya serían de tercero de bachiller, para que vengan 2 años seguidos con estudiantes de la provincia de Hermana Mirabal. Wow, genial ese fomento que tienes de la cultura aborigen en el Museo Magua, que como ustedes saben ya mencionado, está en Ojo de Agua. Quiero hablar sobre la herencia. Me gustaría hablar como de todo lo que hemos heredado, palabras. Conceptos, como tú decías, herramientas que usamos, todo eso. Bueno, los aborígenes nosotros, los dominicanos, seguimos utilizando los mismos objetos que utilizaban nuestros aborígenes. Como todas las civilizaciones que estuvieron en la era de la piedra, pues tenían cuchillos de sile, cuchillos de pedernal, pues hacían ollas de barro, pues hacían todos los instrumentos que mayormente utilizamos, hachas petaloides, la misma forma de la hacha que tenemos moderna, pero ya ahora de metal, de hierro. Así es. Es lo mismo, lo único que en ese entonces nuestros aborígenes utilizaban la arcilla y utilizaban las fibras para hacer todo eso. Ahora, de la herencia viva que nosotros todavía mantenemos, bueno, palabras muchísimas, conuco, batey, batata, aguaita. Aguaita. Nosotros tenemos en el museo la figura antropomorfa de los gemelos, que es la pieza que representa lo que es el logo del museo, las 2 caras. Y esa figura antropomorfa de los gemelos representa lo que es la dualidad y el balance de la concesión taína, lo que es la hermandad, lo que ellos le llamaban el aguaitiao. El aguaitiao es como cuando tú y yo hacemos un acuerdo en iguales de condiciones. Y nuestros abuelos todavía los escuchamos decir aguaita, aguaita mira. Aguaita mira. Cuando tú dices aguaita mira, es aguaita, es mira. Oh my God. O sea, que tenemos todo impregnado. Yo digo que no se ha muerto, es algo que está vivo. No, y que no es que ha desaparecido, sino que se ha ido transformando conforme ha pasado el tiempo. Bueno, y también hemos corrido con algunos problemas en el sistema educativo donde no se le enseña a los estudiantes qué es aborigen, qué es africano y qué es español. ¿Por qué nosotros debemos de amar la herencia aborigen y por qué debemos de amar la herencia africana y por qué debemos de aceptar ya la herencia española? Un ejemplo, que tu pelo sea de esa forma, es porque tu naturaleza de nuestra herencia, porque descendemos de africanos, descendemos de esclavos, de hombres esclavizados. Porque no se puede utilizar el término esclavo, no. Fueron hombres esclavizados. Pues nosotros descendemos de esos hombres esclavizados, al igual que esclavizaron a nuestros aborígenes, y por eso esa diversidad de nuestro pelo. Y por eso a veces todavía tenemos problemas en los lugares donde te dicen cómo tú debes de llevar el pelo. Discriminados. O sea, cómo debe de llevar el pelo y cómo debe de ser el pelo. Y lo catalogan pelo malo y pelo bueno. Cuando sabemos que el pelo es diferente. Y que nosotros como dominicanos debemos de entender y de apreciar esa diversidad
de las características que tenemos. Y no podemos decir que aquí todo el mundo es blanco, porque sabemos que aquí no hay blanco. Aquí no hay blanco. Aquí somos una mezcla. Somos una mezcla que un grupo tiene un poco más, otro tiene un poco menos, pero es esa característica. También de la herencia que mantenemos viva, ejemplo, casi todas las mujeres, algunos hombres, le temen al maco. Al maco. Cuando hay un maco en el baño, pues entendemos, que es un maco. ¿Por qué? Pero sí. Eso viene de la herencia aborigen. Sí. Cuéntanos. Magua tenía habitantes que eran macorix, eran ciguayos y eran caribes. Antropológicamente era el cacicazgo que tenía una diferencia a los demás porque tenía dialecto diferente a los demás. Ustedes saben que un dialecto es un grupo de personas que habla una lengua. Sí, Lo único que de una no manera. se expresa y no, habla de una lengua, pero no tiene una escritura, por eso ya no es una lengua ya oficial, sino es un dialecto. Hablan, pero no tienen escritura. Pues los aborígenes de Magua tenían esa característica. Ahora, ¿qué también característica tenían? Que como eran los más aguerridos, eran los más bravos, eran los que siempre estaban en acción, los que se enfrentaban, pues Macorix significa ciudad de Maco. Por eso Maco Rix. Nosotros lo pronunciamos con X, como herencia aborigen. Ya nosotros lo utilizamos con S, Macorix, con S. Pero de ahí viene el temor al maco. Porque entre los 5 cacicazgos siempre se decía, cuidado con los aborígenes de Magua, con los macorix. ¿Por qué? Porque eran reverdes. Ahora, en las crónicas de India, que fueron escritas por Ramón Panel y el fray Ramón Panel, entre otros, pues en una de sus crónicas él dice que los habitantes de Magua tenían dialecto diferente. Pero Cristóbal Colón, cuando llega a la península de Samaná, toca un enfrentamiento con los aborígenes. Y es donde un español siente lo que es un macanazo, jaquimazo. Que viene de ahí también. Flechazo, que son palabras que nosotros la utilizamos, que son de herencia aborigen. Macanazo. Es decir, que cuando el policía dice, dale un macanazo, está utilizando el dialecto aborigen, Sí. está utilizando la lengua viva, herencia. que todavía la mantenemos a diario. Y también cuando utilizamos la palabra cucuyo. Cucuyo. Oh, sí, me ¿Verdad? quedé con esa idea ahorita. Te iba a preguntar, pero dejé para preguntártela aquí en la entrevista. Habla uno de eso, el Bueno, cucuyo. el cucuyo es lo que los europeos, los de otros La países nimita, la llaman nimita. la luciérnaga, la la luciérnaga y todo eso. Mimita, le La dicen. mimita. Pero el nombre cucuyo es aborigen, es la herencia viva de la lengua de nosotros. Sí, porque la gente cree que si hay un cucuyo en un lugar es por un muerto. muertos. Bueno, dice la porque los gente. aborígenes creían en los muertos. Ellos creían en los muertos. Sí, si tú le preguntas a una persona de otro país qué es un cucuyo, él te va a decir luz. Pero para nosotros los dominicanos muerto. entendemos un muerto. Un muerto. Un muerto, porque los aborígenes creían que cuando sus seres queridos morían, bebían el pues cucuyo. esa luz era la vida que se mantenía. Es como lo que nosotros le llamamos el alma, El alma que se mantenía. flotando. Y al igual que frutas que nuestros aborígenes utilizaban para los muertos, la guayaba. La guayaba eran frutas de los dioses y de los muertos. El jobo. Ustedes recuerdan que jobo. cuando yo era pequeño me decían a mí que tú no puedes comer jobo porque el jobo da fiebre. sí. Eso es mentira. Lo que pasa que como nuestra educación está basada en que tenemos que hablar de ese lado europeo y quienes escribieron la historia y todo, pues todo lo que es aborigen pues se le cambia el nombre. Le cambiamos los nombres. Un ejemplo, si el Cerro de la Cruz dejó de agua, en un entonces se llamó Yucajú, Yucajú. que es el dios trigonolito de las 3 puntas, que estuvo en un tiempo en la papeleta de 1000 pesos, pues, ¿qué hacen? Le cambian el nombre. Higüey es un nombre aborigen, pero ¿qué tenemos en Higüey? La basílica, pero en un entonces eso no estaba. Sabemos que la religión que tenemos fue traída por los Sí, europeos. entonces Todo hay eso. hay un encuentro ahí de la religión y la cultura aborigen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona católica cree en la nimita, en que esos son muertos, Bueno, porque- pero como una contradicción, porque... No, porque recuérdate lo que hablábamos anteriormente. El aborigen, la herencia aborigen, la herencia africana, no se extinguió. Hicieron extinguirla. No, se transformó en lo que somos nosotros. Y los estudiosos de la lengua, los lingüistas que estudian, los antropólogos,
los sociólogos, los arqueólogos que se encargan de investigar todo lo que tiene que ver con eso, pues determinan y te dicen, no, esta característica de que el dominicano hable de esta forma o que el cibaeño hable con la I, es porque es una herencia aborigen, cotuí, higüey, macabí, o sea, muchas palabras que nosotros utilizamos, maví, terminan en I, pero nunca hemos escuchado muchas palabras que terminan en S. Es porque la S en el dialecto aborigen no era usada. No era usada. No era se usada. usaba la X por la S, ¿verdad? La X, correcto. La X sí era utilizada. Ahora, que nosotros seamos católicos, sí, pero dentro de esa idiosincrasia, como Una plasmamos la religión, tenemos mucha influencia de esa herencia viva aborigen y de esa herencia africana. Por eso tocamos palo. Con orgullo tocamos palo. Que a veces quieren satanizar lo que es brujería. No, eso no es brujería. Sí. Eso es la herencia africana que la tenemos en la sangre. Y la manifestamos porque nuestros antepasados pues la fueron tramitando de esa forma. Y sabemos Sí, viene que todo es una herencia cultural y ahí vienen los ritmos y toda la música que aquí se toca, el merengue, bachata, que vienen de esa mix sí, de cultura. correcto. Sí, hay esa mezcla entre lo que es el humano, que se mezcla con de diferentes grupos étnicos, pues traen diferentes tipos de manifestaciones culturales. Y cuando tú las mezclas, pues se dan esas fusiones que son hermosas y que nos han identificado a nosotros, a los dominicanos, y han identificado a otros países con sus características de su cultura musical, del teatro, un ejemplo el carnaval, que a nosotros nos identifican las caretas, que los aborígenes utilizaban caretas. Sí. Hacían caretas y todo eso para esas ceremonias que ellos llamaban el areíto, donde se reunían de una forma circular para contar vivencias, gerencias, y como no tenían escritura, pues imagínate tú un aborigen que fue a Río San Juan, pues le cuenta a los niños cómo es hermano. Recuerdamos nosotros cuando éramos niños, yo cuando era niño, más niño, recuerdo que me hablaban del mar y de todo eso. No existía internet, yo no nací, yo no nací en la tecnología ahora que con el teléfono googleo y me sale una playa de tal sitio y todo eso y puedo verlo visualmente. Pues no, yo cuando era joven recuerdo que había vela, que había que prender una lámpara, que se estudiaba de esa forma. Sí. Y que nuestros abuelos bebían agua en higüero. Higüero, que En también higüero. es Sí, como la cargaban tinaja. agua y que bebían agua de tinaja. Que el nombre tinaja, la palabra tinaja, es de herencia española. El nombre. El nombre correcto de la herencia aborigen es canarí. Todavía los profesores de lengua española, cuando le dicen a los estudiantes, escribe 5 palabras aborigen, pues los niños siguen escribiendo tinaja y los profesores de lengua española siguen atribuyéndosela la palabra a herencia aborigen. Pero no es así. El nombre correcto es canarí. Canarí sí es una palabra aborigen. Pero tinaja viene de tina. La tina existían en Roma. Tina había aquí, si nuestros aborígenes se bañaban en cambumbo. O sea, utilizaban cosas que no eran, no habían llegado a ese proceso evolutivo de manejar el cemento y todo eso. Sí, imagino que los aborígenes tenían su propia manera de vivir y de subsistir, su propia tecnología, porque el mundo era muy diverso. O sea, y una de las actividades que tú haces allá, que mencionaste, el areíto, ¿verdad? Yo participé en una y me pareció interesante lo de hacer el baile descalzos. Explícanos por qué hacen el baile descalzos. Recuerda que nuestros aborígenes que viven en una conexión con nuestra madre tierra, la cual se ha ido perdiendo. Pues nuestros aborígenes que viven en la naturaleza, amándola con un respeto, pues tampoco andaban calzados. Como mi papá y mis tíos iban a la escuela descalzos, porque recuerda que había mucho lodo. Andaba descalzo. Pues los aborígenes hacían la ceremonia descalzo, no usaban calzado, pero también es una forma de tú conectar con la madre tierra. Y el areíto es el canto al alma, donde se cuentan historias, donde se cuentan vivencias y donde se cuentan mitos de cómo llegaron los primeros pobladores, de su descendiente, de ese grupo aborigen en ese entonces. Pero también recuerda que nuestros aborígenes no tenían divisiones como los europeos. El europeo cuando llega es que divide y crea lo que nosotros le llamamos alambre y dice, este pedazo es mío. Y por eso vemos que vivimos de una forma depredadora.
Esa forma depredadora es una herencia española, no es una herencia aborigen. El aborigen cuando iba a cortar un árbol, lo cortaba porque era para algo necesario. Y cuando iba a hacer una batea, ¿saben lo que es la palabra batea? La que es herencia aborigen, la batea es la olla que nosotros utilizamos ahora plástica, que nuestros abuelos, que no nacieron en la era del plástico, pues utilizaban las bateas y eran muy comunes utilizadas para lavar arroz, para lavar en el río, para guardar comida y todo eso, eran usadas por ellos. Pues la batea se hace de una raíz, cual el árbol sigue vivo y echa muchos tablones, en su raíz echan muchas raíces por fuera que son tablones, la cual de ahí se hace la batea. O sea, el aborigen era muy respetuoso cuando iba haciendo las cosas con la madre tierra. Y ahora vemos si eran tan sabios, si estaban tan conectados con el mundo, que mira todos los problemas que tiene el hombre moderno por ser tan depredador. Exacto. O sea, vivir más conectado a la tierra y más conectado a las energías que nos da. Eso es lo que yo digo que la cultura aborigen nos dejó y que es lo mejor que podemos heredar. El poder respetar el planeta como Cuidar nuestra sí. tierra, así es. Sí. Juan, una pregunta. ¿Imaginaste que esa idea o esa curiosidad tuya de niño se iba a convertir en lo que hoy es el Museo Magua? Bueno, en principio era como te decía, era un juego. sueño. Okay. Pero luego que empezamos, ¿sabes? Uno primero piensa, sí. Mira, piensa, sueña, y luego uno se va a la acción. Sí. Y supongo que en algún momento también sentiste miedo, porque sí, eso es algo normal. Bueno, es algo normal, porque la persona que no siente miedo es psicópata, tú sabes, sí. como humano. Ahora lo que sí fue que el miedo no me cohibió a seguir echando para adelante. Ahora en algo muy desconocido, porque yo aprendí a catalogar los bienes culturales, a hacer inventario, a catalogar qué es una hacha, qué es un mortero, qué es un cuchillo, qué es una punta de flecha, qué tipo de piedra era la que nuestros aborígenes utilizaban, por qué ese tipo de piedra. O sea, todo eso yo lo fui aprendiendo de una forma didáctica sola, yo aprendí solo todo eso. Ya después fui haciendo algunos cursos técnicos de museografía, y ahora con el campamento arqueológico pues fui aprendiendo más y ya creo que ya estoy llegando a la etapa de ser técnico en arqueología, porque me llevan al terreno y sé identificar todo, qué podría ver, porque a la misma vez el terreno te va explicando de qué era el asentamiento, si esa era un área de sembradío o era una área donde ellos estaban asentados y estaba, o un área ceremonial. O sea, a nosotros nos hablan las piedras, que es la diferencia de la gente. Una piedra para ti es algo, una piedra, pero para mí no es una piedra. Es algo. Ejemplo, a veces tú vas a la cocina de una de nuestras abuelas en el campo y tú ves el mortero, que es el pilón. Y tú ves el pilón de madera, que lo utilizaban nuestros aborígenes. Pero también nuestros aborígenes utilizaban el mortero completo, de piedra completo, como lo usan los mexicanos. Pero tú te topas a una doña con un mortero de madera y luego te encuentras con una mano original que era un mortero utilizado por nuestros aborígenes. ¿Por qué? Porque seguimos con el mismo instinto de ver las cosas y utilizarla de la misma forma, porque son nuestros abuelos, son nuestros, o sea, son nuestra cultura, nuestra descendencia. Y yo, cuando iba encontrando todo eso, pues, en un momento entendí que yo siempre soñé que con un museo de barrio, yo decía museos barriales, como yo siempre yo vengo de movimientos populares, yo fui dirigente huelgario por muchos años y siempre estuve en lo que tenía que ver con sembrar árboles al lado del medio ambiente y todo eso. Pues yo siempre he creído en lo que yo le llamo política social, donde los museos pequeños deben de estar en la provincia para que los jóvenes que son de padres de pocos recursos, que son echadores de día, el chiripero, que no puede mandar a un hijo a la capital a ver un museo por X o por Y, pues si tienen un museo pequeño, pues pueden aprender de lo que es el inicio de su pueblo. Y si un pueblo, si los jóvenes no saben por qué el dominicano es de esa forma, ¿cómo va a comprender hacia dónde va? O sea, no, se hace difícil.
Y por eso yo me esforcé más y con ayuda colectiva y esfuerzo propio de la provincia, como del ayuntamiento. Sí, muchas y instituciones que te han apoyado, ¿verdad? Cultura en un entonces nos apoyó. Le dimos para allá. Y para abrir el museo abrió con esfuerzo propio. Sí. ¿Sabes? Nosotros fuimos allá, fue mi esposa Cesarina, se fajó, Edwin Urbano, Monse. Todo el mundo metió Todo el que mano, quiso todo poner el mano. barrio. Tú fuiste, tú recuerdas, muchas veces colaboraste, muchas veces. Es decir, que el museo no es un logro mío. Es un logro de la colectividad, de personas La necesidad que creemos que había. que hay que esforzarse para que sigan naciendo museos o espacios que cuenten Culturales. lo que somos los dominicanos. Porque si no seguimos trabajando para conocer lo que es lo nuestro, vamos a seguir teniendo el problema de amarlo de afuera No lo que tenemos dentro. y hacerle bullying a lo que es nuestro. Por Realmente. ejemplo, si una Wow. persona se pone un macuto Un macuto. de guano, de campesino, pero viene un Es colombiano con un macuto de piel, de cuero, porque como los colombianos Aceptan su... tienen vaca, pues lo podían hacer de piel. Pero como nosotros no teníamos vaca, el animal más grande que teníamos es el sonelodonte y la jutía terrestre, que son mamíferos, están en peligro de extinción, que si lo ven no lo maten, que no es el hurón, porque el hurón lo trajeron los españoles, el ratón también lo trajeron los españoles. O sea, y lo que tenían que hacerlo era de fibra. Y por eso cuando vemos una persona con un macuto de guano, a veces nos burlamos. Cuando no, debiéramos de utilizar el macuto de guano, con orgullo, porque es nuestro. Sí. Es la herencia viva del aborigen, que se Wow. mantiene. Juan, hablando contigo, se puede notar que tú tienes una vida en esto. Bueno, empezar los Desde 10 años. los 10 años. Desde los 10 años. Se puede decir que tú tienes más años en el museo que en otra cosa. Bueno, sí, y recuerda que como mi abuela me educó, que ella tenía la característica innata de utilizar todas las cosas de la herencia aborigen. Por eso, cuando ustedes van al campo y le preguntan a una señora, un ejemplo, tu mamá, la tuya, cuando tú estabas pequeña, si te dolía el estómago, te hacían un té. De ¿Por qué te hacían muchas un té? hierbas. De hierbas. Ahí nace la medicina, La medicina aborigen. aborigen. ¿Con qué? Con las hierbas. Un té Un para té de, todo. un ejemplo, cuando una persona se cortaba, ¿qué le cogían? Tabaco. ¿Por qué tabaco? Porque el tabaco era utilizado por los aborígenes para la ceremonia, para fumar. Un ejemplo, el español conoció el cigarro, fue por un aborigen. O sea, esa moda ahora de que tú ves que los jóvenes están fumando tabaco y todo eso, eso era común en la isla. Y eso que tú lo ves que lo están usando de una forma inconsciente. O porque le gusta. Coño, pero me gusta. Y tú dices, ¿y por qué le gusta? Es porque tenemos esa herencia, Esa herencia aborigen fumadora. que no ala, que no ala. Y por eso nosotros a veces cuando nos caracterizamos en el baile, en muchos gestos con otros pueblos de otros Somos países, pues animados. ellos nos ven y dicen, ¿y por qué característica nosotros, el dominicano, de esa forma? También recordar que nosotros descendemos de esclavos. Y por eso hablamos fuerte. Sí. Por eso hablamos fuerte. Porque descendemos Una de esclavos. mezcla muy fuerte. Imagínate tú un esclavo que está trabajando, pues el capataz le habla fuerte, porque aprendió eso. O sea, esa es la naturaleza de nosotros hablar de esa forma. Un ejemplo, ¿por qué tú crees que a nosotros nos gusta el chicharrón? Es porque si tú tienes un grupo de hombres esclavizados, pues es más fácil tú coger un puerco y picarlo y freírlo y dárselo a comer. Le da una energía rápida, pero al final mueren joven. Y por eso nos gusta tanto el chicharrón a nosotros. Nos vamos a morir todos. Juan, que me gustaría que tú des una recomendación a todos esos jóvenes que desconocen esta cultura aborigen que traemos todos, como una recomendación, un llamado a que aprendan y visiten también el museo, que es increíble, de verdad. Yo lo visité después que lo inauguró, antes de que lo inaugurara, y siempre me ha gustado mucho este proyecto. Bueno, yo le hago una invitación a la población de nuestra provincia de Hermanas Mirabal, en principio, que a los padres que envíen a sus hijos al Museo Magua, porque en el Museo Magua van a entender un poco de lo que somos nosotros dominicanos. Y también para que aprendan a identificar algunos objetos que hay en casa que son muy importantes y que deben de estar conservados en esos espacios
Porque el Museo Magua no es mío. El Museo Magua es un espacio de la provincia. Es un espacio del país. Y en ese espacio salvaguardamos esos objetos antropológicos y arqueológicos que no son míos. Es un patrimonio del país, que no debe de salir del país si no es porque lo autorice el Ministerio de Cultura o Patrimonio, que dé una carta y salen para ser estudiados y luego deben de volver a donde deben de estar, que es en su país donde fueron encontrados y lo que cuenta la historia. Y es decir que por esas razones todo dominicano en sentido general debe de visitar el Museo Magua para que aprenda de los objetos aborígenes, para que aprenda de lo que es la medicina utilizada por nuestros abuelos, que nos la dieron a todos y que todavía nos la siguen dando. Seguimos bebiendo para que aprendan también de lo que es la creencia mitológica, que todavía la seguimos utilizando en los campos. ¿Y qué herencia viva? ¿Y qué es lo que nos hablando hace de ser como todo somos? eso, de esa herencia, yo recuerdo que siempre mi abuela veía la hora por el sol. Sí. O sea, y a mí me parecía increíble que mamá sabía qué hora era exactamente por la posición que tenía el sol, y eso es herencia aborigen, ¿verdad? Sí, conocían de astronomía, o sea, conocían astronomía, que es lo que la tecnología ahora en el teléfono nosotros No nos permite. El estado del tiempo, ¿Sabe? mamá sabe siempre Sí. cuándo va a llover. Y se sabe que la necesidad es la madre de todos los De grandes, todos los grandes desarrollos. inventos. Sí. El ser humano ha llegado a la luna por la necesidad de conocer, de ver más allá. O sea, por eso hemos llegado a este punto. Nada, Juan, gracias por aceptar esta invitación. Es para mí un placer poder tenerte aquí en mi podcast. Gracias a todos los que nos sintonizan desde su casa y de estar en un nuevo episodio viendo este contenido que creamos con muchísimo amor para cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en Instagram, @lidiando_podcast. También pueden suscribirse al canal de YouTube, Lidiando Podcast RD. Seguir a Juan en sus redes sociales, Juan. Sí, Museo Magua. Museo Y en Magua, Facebook así también, mismo. así mismo, Museo Magua. También pueden seguir a Yari Así es, Yaritza. y a mí como @_curlidia. Y también a la China, _China. También lo sé, China, para que tú Gracias también, recuerden seguir a esta plataforma que nos da la oportunidad de poder llevarle a ustedes este contenido, SSN Group. Así que síganos en Instagram, SSN Group RT. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.